Hola compañeros, buenas noches. Esta es la segunda parte del video correspondiente al tema de metodologías de enseñanza. Este es el mapa que vimos en el video anterior. Sin embargo, al ser ya, considero un conocimiento de mayor particularidad, con una mayor minucia. Vamos a hacer un breve repaso y después pasamos al siguiente cuadro, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden, este es el tema de metodologías de enseñanza. Empezamos con el video pasado con algunas ideas iniciales sobre no llevar, no conducirnos bajo la perspectiva del recetario pedagógico, ¿no? Y el ejemplo es claro, el ejemplo se los puse, aquellos conocimientos que no están contextualizados, aquel acto educativo formal que no está contextualizado, que no está particularizado al grupo, es caer en un recetario pedagógico en donde implementamos desde la generalidad del mismo acto, ¿no? De los mismos contenidos. Entonces, por favor, no caigan en esos vicios. A la par de esta particularidad del acto educativo, pues bueno, es importante la transposición didáctica, que ojo, la transposición didáctica la vamos a recuperar para cuando veamos secuencias didácticas. Eso es importante, ¿no? Los momentos y los elementos del acto educativo formal que hay que tomar en cuenta para la implementación de estas metodologías o de estos instrumentos de enseñanza. Bueno, los contenidos curriculares, las finalidades, ya sea objetivos conductuales o competencias, dependiendo del enfoque o el plan de estudios con el cual ustedes estén trabajando. La etapa y el desarrollo biopsicosocial de los sujetos, eso también es importante, los espacios y los recursos, ¿no? Son, insisto, 5 elementos que hay que tomar en cuenta para poder llevar a cabo nuestro acto educativo formal. ¿De acuerdo? Bien, algunos principios pedagógicos: no satanizar la memorización, el papel que cumple la motivación cogrupal o en el papel que cumple el docente es importante. La cuestión de la evaluación, no como un fin del acto educativo, sino como un proceso constante de retroalimentación grupal e individual. Eso es importante. Hacerles saber las observaciones a los estudiantes, eso es de gran importancia, ¿no? De gran importancia en un sentido pedagógico, hablando netamente del desempeño y desarrollo académico de los estudiantes, pero también tomando en cuenta la importancia que tiene la generación de un vínculo pedagógico en una relación dialógica entre el docente y el discente, ¿no? Eso es importante. Y ahí la retroalimentación y las observaciones que se le pueden hacer de manera cordial, respetuosa y objetiva a los estudiantes, pues funge un motor importante, ¿no? Para que se pueda dar este vínculo pedagógico. ¿De acuerdo? Bien, caemos en esta relación, en este flujo relacional que vamos a especificar un poco más cuando veamos las estrategias pre, co y post, y cuando veamos las secuencias didácticas, ¿no? Los factores situacionales, las metodologías de enseñanza y los esquemas de evaluación y retroalimentación. Ahora bien, sí me gustaría dejar en claro esta parte, o sea, eh, vamos a ponerlo así, aquí está la raíz de la profesionalidad del educador. Aquí está la raíz de la particularidad del educador, ¿no? O sea, algo que nos diferencia de otros profesionales, perdón, pues es esto, o sea, que nosotros somos
tenemos un dominio pleno tanto en aspectos conceptuales como en aspectos operativos de estos elementos, y que estos elementos pues no solamente los podemos ocupar en un acto educativo formal, llámese en un aula, sino también en otros espacios, ¿no? Ya sean no formales, eh, como la capacitación, como ser un promotor cultural, como, bueno, diferentes espacios de ámbitos profesionales, ¿no? Bien, encontramos, insisto, que hay una confusión. No hay una homologación dentro de la pedagogía en torno a las metodologías, si son métodos, si son metodologías, si son técnicas, si son procedimientos. Pues, incluso hay una confusión bastante profunda, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros en esta clase nos dimos a la tarea, pues de establecer una clasificación quizá un poco diferente a lo que ustedes vieron en el video. Sin embargo, va de la mano, ¿de acuerdo? Y para eso está el segundo mapa, que es este, ¿sale? Bueno, elementos para la enseñanza dentro del acto educativo formal, organizados de mayor a menor medida, no sin antes hacer un preámbulo. Como ustedes recuerdan, pues bueno, además del currículum, pues también la enseñanza dentro de un acto educativo formal, pues tiene fuentes, ¿no? Para ello nos ocupamos de un libro de editorial Grau, y ustedes pueden encontrar en la bibliografía del mapa, en donde establece en donde se establecen 4 fuentes de la enseñanza, ¿no? La primera fuente es la fuente sociológica, ¿no? Y ahí nos preguntamos sobre cuál es la función social de la enseñanza en términos de ¿qué? En términos de una reproducción social, en términos de una liberación social, en términos ahí podemos ampliar un poco más el debate, ¿no? Yo en alguna de las clases recuerdo que yo les decía, o sea, hay distintas la educación como un fenómeno social se establece a partir de una disyuntiva y a partir de las cuales pues distintos autores nos hablan, ¿no? En una disyuntiva o en una dicotomía, la educación reproduce un orden social o la educación libera a los grupos sociales. Y ahí dependiendo de cuál sea nuestro locus, de cuál sea nuestro lugar de enunciación, es decir, cuáles son nuestros referentes para poder explicar si la educación libera o la educación reproduce esquemas de dominación cultural, social, económica. ¿De acuerdo? Entonces, la fuente sociológica, perdón, nos habla de eso. O sea, ¿cuál es la importancia en términos en términos sociales, en términos de grupos que comparten códigos culturales? ¿Cuál es la función que tiene la enseñanza, ¿no? Es una función simbólica, es una función reproductora, insisto, una función que da pauta hacia procesos de la liberación. Ahora bien, ¿qué entender por procesos de liberación? Y vamos hilando un discurso y vamos hilando también a la par de este discurso, pues una forma de llevar a cabo nuestras profesiones, nuestra profesión en este caso, ¿de acuerdo? Bien, la fuente psicológica, pues se preocupa por el aprendizaje en términos de una construcción. Recordemos que el aprendizaje es una construcción que, si bien es una construcción individual, depende de varios factores externos al sujeto mismo que construye su aprendizaje. Perdón, en ese sentido, pues bueno, la función psicológica va a priorizar los procesos de construcción del aprendizaje a partir de procesos de enseñanza dentro del acto educativo formal. ¿De acuerdo? La siguiente fuente es la fuente epistemológica. Y en esta, Zavala nos va a hablar de 2 elementos. Las finalidades, que en este caso, por ser un libro un tanto, bueno, ya tiene casi 20 años, no, bueno, sí, casi 20 años,
no se mete tanto con las competencias, sino habla de objetivos, ¿no? De objetivos conductuales. Entonces nos va a decir que dentro de la fuente epistemológica debemos tener en cuenta cuáles son las finalidades de dicho acto formal. A la par de los objetivos, pues tenemos los contenidos, qué es lo que se va a enseñar, ¿de acuerdo? Y por último tenemos a la fuente didáctica, que es en donde se van a establecer estos criterios de enseñanza y qué es lo que vamos a ver y qué es lo que hemos estado viendo, desde concepto de didáctica, cuáles son los objetivos de la didáctica, cuál es el objeto de estudio de la didáctica, cuáles son los principios de la didáctica, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste una transposición didáctica? ¿Cuáles son las metodologías? ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? ¿En qué consiste trabajar con estrategias pre, co y post? ¿En qué consiste trabajar con secuencias didácticas? ¿Cuáles son los elementos del acto educativo formal? ¿Cuáles son los momentos del acto educativo formal? Y si ustedes se dan cuenta, es lo que hemos estado viendo, lo que estamos viendo y lo que vamos a ver posteriormente, ¿sale? Algo que justo ahorita se me viene a la cabeza y que ustedes siempre me dicen, y ya lo había dicho el video pasado, o sea, eh, ustedes me dicen que digo palabras extrañas o que digo, o que mi lenguaje es bastante abstracto. Y disculpen ustedes, yo no puedo cambiar mi forma de enseñanza. Más bien no puedo cambiar mi lenguaje, mi forma de enseñanza lo puedo cambiar, por supuesto, pero no puedo cambiar el lenguaje con el cual yo enseño, ¿no? Y esto principalmente es porque somos profesionales, nos estamos formando como profesionales y un profesional siempre tiene argumentos fundamentados en fuentes fidedignas, en fuentes científicas, en fuentes sustentadas, ¿no? Y eso es importante. Y no, la verdad, no lo voy a cambiar. Más bien los invitaré a que si tienen dudas, pues ya sea que me pregunten o ya sea que pues vayan al diccionario, ¿no? Que vayan a un tumbaburros en donde van a poder encontrar el significado de las palabras. ¿Sale? Bien, después de las fuentes, insisto, la fuente sociológica, la fuente psicológica, la fuente epistemológica y la fuente didáctica, pues nos empezamos a meter a estos elementos importantes que vamos a ver a continuación. El enfoque, la metodología, el método, las estrategias, las técnicas. Y algo muy importante, estos elementos, cada uno de estos elementos deben de cumplir con las características que ustedes tienen del lado derecho del mapa, ¿no? Es decir, de entrada, debe haber una secuencia y una coherencia en relación a cada una de estas, ¿no? Además de que se establece una secuencia, se deben establecer relaciones horizontales e interactivas entre el docente y el discente. Recordamos que el nuevo papel del docente no es aquel sujeto hegemónico, no es aquel sujeto que solamente él tiene la razón, sino lo que ahora, lo que ahora los nuevos paradigmas o los nuevos enfoques pedagógicos, pues mantienen la idea de construir conocimiento a partir de un pensamiento divergente, ¿no? Es decir, de los discentes, cada uno de los compañeros estudiantes, pues traen ideas al salón de clases y a partir de esas ideas, pues se empieza a construir, ¿sale? Con la guía, con la mediación del profesor. Entonces, insisto, estas actividades de enseñanza deben de tener una secuencia y deben de establecer relaciones horizontales e interactivas entre el docente y el discente. ¿Sale? Ahora, además de una secuencia y además de aspectos relacionales, también deben de tener una organización en diferentes dimensiones. Una dimensión social, una dimensión de espacios, una dimensión de tiempos, una organización social, una organización de espacios, una organización de tiempos
y una organización de contenidos, así como de materiales y recursos didácticos, ¿sale? Ahora, ¿por qué les digo esto? Vamos a pensar que el acto de enseñanza es un acto artesanal, es un acto único y original que no se repite, ¿sale? Acuérdense, un acto educativo formal es un acto único y irrepetible, ¿sale? Entonces, un acto de enseñanza, a partir de esta, digamos, de esta analogía o de esta transpolación a un acto artesanal, pues justo estamos partiendo o estamos haciendo una ruptura con esa idea del recetario pedagógico, ¿no? En donde solamente se bajan las planeaciones ya hechas por otros maestros, o no sé por quién, y se implementan en el grupo. No. La enseñanza como un acto artesanal nos invita a construir y hacer el diseño a partir de los elementos que les estoy marcando. La secuencia, las relaciones, la organización y también del esquema de evaluación. Y eso es muy, muy, muy importante. Ojo aquí, y me gustaría que de verdad se quedaran con esa noción de que la enseñanza, compañeras y compañeros, es un proceso meramente artesanal, ¿no? Y cuando digo artesanal, pues es que es una producción tanto conceptual como operativa, en donde se ponen en juego distintos elementos. Pero esta puesta en escena de estos elementos, hay alguien detrás de esta puesta en escena, ¿no? ¿Y quién es? El docente, principalmente como diseñador y planificador del acto educativo formal, pero acuérdense, no hay docente sin discente, entonces no hablamos de una figura principal, sino hablamos de una relación entre agentes del acto educativo formal, agentes directos del acto educativo formal, que en este caso son el docente y el discente, ¿de acuerdo? Bien, ahora sí, dadas estas circunstancias, pues pasamos directamente a los elementos del acto educativo formal, a los elementos para la enseñanza del acto educativo formal. Y aquí tenemos una nota. Organizados de mayor a menor medida. ¿Sale? Entonces, no pierdan de vista esa parte porque eso es importante. Esta nota nos da la pauta para poder entender cómo es que vamos a ir intercalando los elementos que vamos a abordar a continuación. Y partimos, todo docente, todo profesional de la enseñanza debe partir de un enfoque, ¿no? Y estos enfoques, pues los podemos encontrar explícitamente en las teorías del aprendizaje. Y aquí les pongo unos ejemplos. ¿Desde dónde partimos? Desde el conductismo, desde el constructivismo, a partir de cualquiera de sus dos variantes, ya sea la variante cognitiva con Piaget o la variante sociocultural con Vygotsky, el enfoque crítico, el enfoque por competencias. ¿Cuál es el enfoque a partir del cual el docente va a partir? Ese es un punto nodal y es la raíz para poder implementar estos elementos de enseñanza dentro del acto educativo formal. Acuérdense de la nota que está en la parte de arriba del mapa, organizados de mayor a menor medida, perdón. Entonces, insisto, todo va a partir desde nuestro enfoque. Claro está, para que nosotros tengamos la capacidad de decisión en torno de qué enfoque vamos a trabajar, pues debemos conocer cada uno de estos enfoques, ¿no? Y las repercusiones e implicaciones epistemológicas, psicológicas, sociales, cognitivas que tiene cada uno de estos enfoques, ¿no? Eso es importantísimo. Para ello, yo les recomiendo un libro, es de la editorial es Paidos, ahorita por ahí debe estar en algún librero,
Se llama Paradigmas psicológicos aplicados a la educación, si no mal recuerdo, y es de uno de los autores que es un docente, trabaja en la Facultad de Psicología. Ahorita no recuerdo el nombre, disculpen ustedes, pero bueno, les recomiendo, esa es una buena opción. Después del enfoque, tenemos una metodología. Y bueno, en una metodología se van a desarrollar procedimientos concretos, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos muchos ejemplos. Aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el estudio de caso, la flipped classroom, el aprendizaje basado en el pensamiento. Perdón. Bien, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje dialógico, la gamificación, etcétera, ¿no? Y bueno, para poder ampliar, o mejor dicho, especificar cada uno de estos, necesitaríamos más tiempo, ¿no? Y lamentablemente, bueno, el curso ya está planeado. Si ustedes tienen alguna duda, pues con gusto yo les puedo dar metodología podemos hacer una tutoría específica sobre metodologías de enseñanza, específicamente cómo se trabaja cada uno de estos. Si ustedes se dan cuenta, bueno, si ustedes investigan un poco más, se van a dar cuenta que hay pautas específicas para cada metodología, es decir, hay procedimientos específicos para cada metodología. Entonces, después de nuestro enfoque, decidimos o concretizamos bajo qué metodología queremos trabajar. Una vez que especificamos nuestra metodología, viene nuestro método. Y les pongo una definición de Morín que a mí me gusta muchísimo. Es un textito pequeñito. Bueno, ¿qué nos dice Morín? Un método son las estrategias para el conocimiento y la acción en un camino que se piensa, ¿no? Me vuela la cabeza cada vez que lo leo. El método consiste en estrategias para el conocimiento y la acción en un camino que se piensa, que se piensa, perdón. Me gusta muchísimo esta frase. ¿Por qué? Podemos pensar desde la definición de Edgar Morin que la enseñanza justo es ese camino que se va pensando. Ahora bien, no solamente se va pensando, sino que ese camino lo caminamos, valga la redundancia, a partir de estrategias que vamos generando, donde se van generando conocimientos nuevos y acciones nuevas. Y eso es bastante interesante y bastante rico, y podemos hacer ahí, podemos profundizar aún más en esta pequeña definición de método. Entonces, si en la metodología son procedimientos concretos, en el método van a ser bases y acciones que fundamentan esos procedimientos, insisto, desde Edgar Morin, en un camino que se piensa. Y eso es bastante interesante. De verdad espero que tengan esa misma pasión que yo intento transmitir en cada uno de ustedes, ¿no? Y para ello, bueno, vamos a tener distintos métodos en una clasificación, en un método centrado por el profesor, que es el método expositivo, en métodos centrados por el estudiante,
que es el método por descubrimiento, el método por modelamiento, el método globalizado, el método analógico comparativo. Además, tenemos el método centrado, los métodos, mejor dicho, los métodos centrados en el contenido, que sería, pues bueno, la investigación-acción, el método analítico, el método sintético, o bien el método analógico o comparativo. Una vez más, insisto, para poder desmenuzar tanto las metodologías como los métodos, se requiere un poco más de tiempo, ¿no? Y la invitación sería a que complementen su formación, pues justo buscando las características de cada una de estas metodologías, así como también de los métodos. ¿De acuerdo? Bien, ahora pasamos a la cuestión de las estrategias. Bien, las estrategias van a responder o son estas pautas espaciotemporales y operativas al momento de ejecutar las técnicas del acto educativo formal, y que ahorita vamos a ver las técnicas. Ahora bien, dentro de las estrategias vamos a encontrar dos: las estrategias instruccionales pre, co y post, que es un planteamiento de Frida Díaz Barriga y que vamos a ver en la próxima sesión. Y también encontramos las secuencias didácticas. Dentro de las secuencias didácticas, nosotros nos vamos a ocupar o vamos a ver la perspectiva de Ángel Díaz Barriga, en donde retoma a Brousseau, no sé cómo se diga, pero bueno, Guy Brousseau habla de habla de las situaciones didácticas, ¿sale? Entonces, insisto, tenemos enfoque, metodología, método y estrategias. El enfoque va a ser la manera a partir desde la cual vamos a llevar nuestro acto educativo formal, o nuestra enseñanza, mejor dicho. En la metodología son procedimientos concretos, son pautas de acción que les van a llevar a cabo, nos van a permitir llevar a cabo este proceso de enseñanza formal. Dentro de los métodos, pues son todas esas estrategias que vamos a ocupar para el conocimiento y la acción desde un camino que se piensa. Y cada que leo eso, de verdad me emociono muchísimo. Las estrategias son pautas espacio-temporales, y esto es importante. Son pautas espacio-temporales, es decir, van a determinarse a partir de los ritmos, de los tiempos que se están o que se va a dar el acto educativo formal. Y son al menos dos clasificaciones, que son las estrategias pre, co y post, las estrategias instruccionales, así como las secuencias didácticas, ¿de acuerdo? Y por último tenemos a las técnicas. Las técnicas de enseñanza. Bueno, las técnicas de enseñanza implican un dominio de habilidades, reglas y prácticas que auxilien la ejecución del acto educativo formal. Y aquí les establecí una clasificación a partir de distintas fuentes. Las fuentes ustedes las pueden consultar en la parte de abajo del mapa. Y pues bueno, vamos a tener técnicas para muchísimas cosas. Técnicas grupales, técnicas individuales, técnicas magistrales, técnicas para fomentar la discusión en clase, técnicas para la enseñanza recíproca, técnicas para sintetizar información, técnicas para desarrollar habilidades en el manejo de conocimientos previos, técnicas para el análisis y el pensamiento crítico, técnicas para estimular la creatividad, técnicas para el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas, técnicas para la evaluación de aplicación del conocimiento, técnicas para el reconocimiento de los procesos metacognitivos, técnicas para aumentar la autonomía del estudiante, técnicas para la autonomía de los grupos escolares,
técnicas para aumentar la pertenencia y las relaciones grupales, técnicas para aumentar la autoestima del estudiante, técnicas para estimular la participación en la clase, técnicas centradas en la escritura, técnicas para mejorar la codificación de la información a aprender, técnicas para organizar la información nueva para aprender, y les puse a un clásico de la pedagogía, que es Celestín, bueno, el matrimonio de Celestín Freinet, ¿no? Celestín Freinet, un pedagogo comunista, pedagogo francés, que desarrolló sus técnicas en distintos espacios educativos. Y bueno, se los dejo ahí al costo para que tengan, diría Paulo Freire, para que puedan generar un poco de curiosidad epistemológica y puedan buscar un poquito, ya sea de Freinet, que sería bueno que lo buscaran, y o también de las técnicas que les acabo de dar, ¿no? Toda esta clasificación. Y disculpen que sea reiterativo, pero insisto, para poder tener una mayor profundidad, para poder tener un mayor dominio de estos temas, pues se requiere un mayor tiempo, el cual no se tiene. ¿De acuerdo? La idea es justo mostrar este panorama general, tanto de enfoque, metodología, método, estrategias y técnicas, así como cada uno de los ejemplos que les establezco aquí, y que ustedes tengan esa capacidad de investigación para poder conocer un poco más acerca de esto. ¿Sale? Y en ese sentido, pues bueno, si bien esta información que vamos a ver ahorita ya se la di desde el inicio del cuatrimestre, quise redondear la clase o el video, pues con esta cuestión del proyecto integrador, que es lo que ustedes van a entregar en agosto. Acuérdense que el proyecto integrador pues va a ser tanto para la materia de la maestra Taide, así como para su servidor, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Pues un manual electrónico con metodologías, estrategias técnicas de enseñanza, así como de instrumento y técnicas de evaluación. Van a entregar portada, introducción, un aparato conceptual en donde deben responder a ciertas preguntas, y lo que a mí me interesa ahorita resaltar es el desarrollo, ¿no? Por apartado, es decir, primer apartado, metodologías; segundo apartado, estrategias; tercer apartado, técnicas de enseñanza; cuarto apartado, instrumentos de evaluación; y quinto apartado, técnicas de evaluación. ¿Qué es lo que van a desarrollar? Pues bueno, el nombre completo de, cómo se lleva a cabo, las ventajas, las desventajas, el tipo de público al que podría dirigirse y un ejemplo concreto. ¿Sale? Ahora bien, insisto, esto que estuvimos viendo, la cuestión de los enfoques, la cuestión de las metodologías, la cuestión de los métodos, la cuestión de las estrategias y la cuestión de las técnicas, es justo lo que van a entregar para el proyecto integrador, ¿no? Es decir, perdón, van a buscar 10 metodologías de enseñanza, 10 estrategias de enseñanza, 10 técnicas de enseñanza, 10 técnicas de evaluación y 10 instrumentos de evaluación, para un total de 50 mínimo. ¿Sale? Mínimo. Ahora, les reitero y les repito, este manual no es solamente para que lo puedan entregar y ya, ¿no? O sea, la idea es justo que cada equipo genere un manual, compartir esos manuales, y que al momento en que ustedes empiezan a planear, o si es que ya están planeando, pues justo pueden ocupar estos manuales, ¿no? Y que puedan adecuar, perdón, y que puedan adecuar estas metodologías, estas estrategias, estas técnicas, esos instrumentos a sus planeaciones y a sus grupos. Esa es la idea principal. ¿Sale? Entonces, bueno, este fue el tema en torno a los instrumentos o a los elementos, mejor dicho, para la enseñanza dentro del acto educativo formal. La clasificación está ordenada de mayor a menor medida.
Partimos del enfoque, pasamos a la metodología, bajamos al método, establecemos estrategias y determinamos nuestras técnicas. ¿De acuerdo? Para ello, pues bueno, para poder establecer o para poder hacer ese establecimiento, recuerden que debemos tomar en cuenta estos elementos que ya les reiteré en varias ocasiones: los contenidos, las finalidades, la etapa biopsicosocial de los sujetos, los espacios educativos y los recursos y medios didácticos. ¿De acuerdo? Bueno, espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Por favor, piensen en lo que les dije en el video pasado en torno al compromiso que tienen con la licenciatura. Cualquier cosa, por favor, díganme, estoy para servirles. Y bueno, cuídense mucho y hasta luego. Chau, chau.